Buenas noches, compañeros de la sección C. ¿Alguien me puede hacer favor de recordarme dónde fue que nos quedamos la última clase? Yo me recuerdo que solo me quedaron pendientes de explicar las características de la taza. ¿Me puede alguien escribir, por favor? Es para que no sea repetitiva la clase. Sí, yo sé que las tazas, di ejemplos, pero expliqué las características de las tazas. Esa es la pregunta. Yo me recuerdo que expliqué cómo es que funciona la taza. Sí, tocan las características. Gracias, Jorge. Bueno, entonces vamos a explicar. Vamos a continuar el tema de las tazas con respecto a las características. Yo les decía a ustedes que algo que diferenciaba las tasas de los impuestos es la manifestación de la voluntad, que hasta que uno manifiesta su voluntad para que le presten un servicio es que surge la obligatoriedad en el pago de la tasa. Entonces la principal característica de la tasa es la manifestación de la voluntad o la voluntariedad, como lo quieran decir, derivado de esa situación que les estoy recordando. Otra característica de las tasas es que se basa también en el principio de legalidad. Eso es algo que en Guatemala no se cumple, porque como les expliqué el otro día, las tasas no quedaron incluidas en el artículo 239 de la Constitución. Lo que se incluyó fueron los arbitrios, los impuestos y las contribuciones especiales. Y les dije también que en la actualidad las corporaciones municipales están creando arbitrios con el nombre de tasa para omitir ir al Congreso a que les autoricen los arbitrios. Y cada vez que las municipalidades crean un arbitrio disfrazado con el nombre de tasa que afecta a las personas que tienen capacidad económica, pues interponen acciones de inconstitucionalidad, las cuales la Corte ha declarado con lugar. Existen más de 100 sentencias a estos tiempos en las que la Corte se ha basado en declarar con lugar las acciones en el hecho de que dice que no hay ninguna contraprestación, ningún beneficio a cambio del pago y que como consecuencia no puede considerarse una tasa, sino que es típicamente un arbitrio que está creando la municipalidad. Quien tiene prohibición de hacerlo, pues es una facultad expresa según la Constitución del Congreso de la República. Y también les dije que las corporaciones siguen creando arbitrios con el nombre de tasa que afectan a sectores económicamente vulnerables y que estos no tienen la capacidad para interponer una acción de inconstitucionalidad y les resulta más barato pagar el arbitrio. Están haciendo las municipalidades cobros ilegales y las personas están cumpliendo con ese pago porque sencillamente si no lo hacen, pues por ejemplo no pueden llevar determinados productos de los municipios a las cabeceras departamentales. El ejemplo que yo les ponía de que hay municipalidades en la costa sur que para llevar 1 millar de naranjas a la cabecera departamental les cobran un arbitrio. Imagínense ustedes lo injusto y qué dinero va a tener este sujeto para pagar una acción de inconstitucionalidad. Bueno, a eso se refiere el principio de legalidad, que debe estar basado en una ley y que en Guatemala eso no sucede por la laguna que dejó el legislador en el artículo 239. Las corporaciones municipales están creando arbitrios disfrazados con el nombre de tasas. La otra característica es que siempre va a existir una contraprestación. O sea, cada vez que nosotros pagamos una tasa, recibimos algo a cambio.
recibimos un servicio. Si, y les ponía el ejemplo de los museos, puse el ejemplo del Zoológico La Aurora, o sencillamente cuando pagamos, cuando pedimos el servicio de luz, de agua potable. Todos esos son realmente pagos de tasas, lo que pagamos en los registros existentes en la SAT. Yo le cambio el color a mi carro y tengo que hacer el trámite en la SAT y me cobran por hacer esa nueva inscripción. En todos los registros se extienden certificaciones a solicitud del usuario y esas hay que cancelarlas. También en el organismo judicial se pagan determinados servicios que ahí se prestan. A eso se refiere la contraprestación. Lo recaudado, la otra característica es que lo recaudado se queda en poder de la entidad que presta el servicio. O sea, el impuesto, dijimos, se va al Fondo Común del Estado. Las contribuciones especiales se quedan en poder del que está prestando la contribución, del que está cobrando la contribución. Y las tasas, de igual forma, se quedan en poder del que está prestando el servicio, porque va a ser utilizado para mantener la prestación del servicio. Otra característica es que es divisible, o sea, el servicio se puede prestar a cualquier persona que lo requiera. No se necesita de ninguna asociación ni que vayan en conjunto o un grupo, ¿no? Es particularizado la prestación del servicio. Y luego hay dos características que se combinan para que existan, y que es la efectividad y la equivalencia. O sea, por el servicio que nosotros estamos pagando debe de ser efectivo, o sea, debe de ser bueno. Pero el hecho de que sea bueno significa que debe haber una equivalencia también con respecto a lo que estamos recibiendo, lo que estamos pagando. Si es algo bueno lo que a mí el servicio que me están prestando, entonces es efectivo, entonces el equivalente a ese servicio bueno va a ser que voy a estar pagando una suma mayor. Y el mejor ejemplo que les puedo poner es que en el pasado, en el registro civil, cuando la municipalidad lo tenía, si alguien quería una certificación de nacimiento, pasaba un mes para que se la otorgaran. Y eso daba lugar a muchas ilegalidades. Había muchos tramitadores en las afueras de la municipalidad que están en componendas con los que extendían certificaciones, diciendo de que había que pagar tanto más para dárselo al certificador y que así salía en cuestión de 48 horas y más rápido, entre más rápido más dinero. Con el tiempo se mejoró el servicio y le subieron el precio, y fue cuando empezaron a extender certificaciones fotocopiando la de los libros y solo poniendo un sello en la parte de atrás de la fotocopia en la que decían que era fiel copia del original que habían tenido a la vista y con las firmas respectivas del autorizado para hacerlo ahí en la municipalidad. Ha transcurrido más el tiempo, ha evolucionado todo, y en la actualidad a ustedes les dan una certificación al RENAP en cuestión de minutos. Si ustedes, yo que vivo aquí en Santa Lucía, Milpas Altas, fui a sacar una certificación de nacimiento de un cliente que había nacido en Zacapa, y me dicen es tanto, les pago el tanto, 15 quetzales si mal no recuerdo, y doy el dato de la persona y la fecha de nacimiento, y en cuestión, pero ni 3 minutos, para que me dieran la certificación. De los 50 centavos que yo pagaba en antaño, pagar ahora 15 quetzales por una certificación es totalmente efectivo el servicio y existe una equivalencia con respecto a lo que yo estoy pagando. Lo mismo sucede en el registro de la propiedad. En el registro de la propiedad, para ustedes que son jóvenes y que no tuvieron la oportunidad de pasar por esos calvarios, para obtener una certificación ahí en el registro de la propiedad costaba mucho.
en la actualidad y se pagaba 50 centavos por hoja, pero se tardaban 15 días, 20 días, a veces hasta más. En la actualidad una certificación del registro de la propiedad vale 55 quetzales, si mal no recuerdo, pero en cuestión de 2-3 días ustedes ya tienen derecho a ella. Y para los notarios que se encuentran inscritos y que pagan una mensualidad desde su oficina pueden accesar a los registros y obtener la certificación debidamente firmada y con total validez legal dicha certificación. Imagínense ustedes la clase de servicio que nos están prestando en la actualidad. Hay efectividad y hay equivalencia. Y así podría seguir enumerando ejemplos, pero creo que con esto ustedes ya pueden sacar sus conclusiones y aplicar perfectamente esas características de efectividad y equivalencia. ¿Cómo se clasifican las tasas? Las tasas, está algo con garraspera, pero es por estos cambios de clima. Pero aquí vamos. Lo bueno es que hoy no estoy gritando. Las tasas se clasifican en tasas judiciales y tasas administrativas. Las tasas judiciales se refieren a todos los pagos que se hacen por los servicios que se prestan en los juzgados y en los tribunales o en las salas. Por ejemplo, la extensión de certificaciones. Les hablaba yo, no sé si fue con ustedes, que les puse el ejemplo de cuando uno realiza un remate de un inmueble en un juicio en la vía de apremio por la ejecución de una hipoteca. El día del remate, hay algunos que dicen el oficial me cobró tantos quetzales y eso no tiene por qué cobrarlo, y eso no es cierto. La Corte Suprema ha creado un arancel, es la que ha establecido esas tasas administrativas, y entonces por cada remate se pagan en concepto 15 quetzales, así lo dice la normativa. Y no es que se pague propiamente el acta que se fracciona del remate, sino por los famosos pregones. Recuerdan ustedes que el pregón es cuando surge desde el estado feudal, cuando salía el representante del rey anunciando determinada disposición del rey. En la actualidad se le llama pregón cuando sale el oficial a la puerta del juzgado, o bien el comisario o cualquiera que se designe, a leer el edicto por 3 veces. Por cada vez que lo lee, que son 3, son 5 quetzales, y ese es el cobro de los 15 quetzales. O sea, son pagos de tasas judiciales, las certificaciones. Si ustedes interponen un proceso ejecutivo, ejecutando una letra de cambio, por ejemplo, piden los embargos de cuentas bancarias, los embargos de inmuebles, y por esos embargos ustedes tienen que pagar también una tasa para que se los otorguen. Creo que con esos ejemplos estamos bien claros cuáles son las tasas judiciales. Luego están las tasas administrativas. Estas son todos aquellos cobros que hacen los órganos de la administración pública, sean autónomos, centralizados o descentralizados. Y aquí vamos a incluir ya los ejemplos que pusimos de lo que se paga cuando se entra al zoológico La Aurora, lo que se paga cuando se entra a un museo de los existentes en Guatemala. Ahí cuentan con los dedos de la mano cuáles son los museos que conocen. También los pagos que se hacen por todas las certificaciones que tienen todos los registros. Todo esto es a lo que le denominamos tasas administrativas, todo lo que se le paga por servicios que presta la administración pública. Y con ello, pues estamos concluyendo la explicación de lo que se refiere a las tasas. Vamos a continuar con este tema de los tributos en lo que se refiere a las contribuciones especiales.
Ani Varías dice que en línea la certificación vale 19 centavos y la otorgan en segundos. Yo no estoy inscrito porque no me dedico mucho a esa actividad, pero si ella nos lo cuenta, así es como será. Lo normal de los que vamos cuando necesitamos allá de cuando en cuando una certificación son 55 quetzales. Pero también es casi que inmediato la entrega de las mismas. Veamos entonces las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales, recuerden ustedes que esto está relacionado con Mario Silva dice contribuciones especiales, sí, contribuciones especiales. Está relacionado con aquel tema de la parafiscalidad de Mauricio Duverger cuando vimos la clasificación de los recursos. Que entre los recursos han mencionado los impuestos, las tasas administrativas y la parafiscalidad. Y no mencionó las contribuciones especiales porque para él quedan inmersas dentro de ese concepto los pagos que se le hacen al Estado por contribuciones, pero que también se les hace a los particulares que tienen facultad legal para hacerlo. Les mencioné los colegios profesionales. Sin embargo, nosotros para nuestro curso ya vamos a omitir este concepto de parafiscalidad. Ustedes ya lo entendieron y si se los mencionan, pues ya saben que son pagos obligatorios que se le hacen a particulares legalmente facultados para ello. ¿Qué es una contribución especial? Pues es una contribución especial tiene tanto del impuesto como de la tasa, porque una contribución especial es un pago obligatorio para el que se ubica dentro del hecho generador que establece la ley, y a cambio va a recibir una contraprestación que puede ser de beneficio personal o de beneficio económico. Entonces, si se dan cuenta ustedes, tiene del impuesto la obligatoriedad al ubicarse dentro del hecho generador, pero también tiene de la tasa el que goza del derecho de una contraprestación. La contribución especial como tributo que es, pues siempre va a ser pagada en dinero y basada en una ley. O sea, el principio de legalidad está contemplada, que su existencia nace únicamente por la creación que haga el Congreso de la República de ellas, en el artículo 239. Todas las contribuciones especiales, entonces, van a otorgar beneficios de carácter personal y económico. Dependiendo de la contribución especial. En el Código Tributario van a encontrar una definición de ella en el artículo 13. En el artículo 13. Pues si se me olvida, se los digo de una vez, es lectura obligatoria para el examen del artículo 9 al artículo 13 del Código Tributario y el artículo 239 de la Constitución. Las contribuciones especiales se dividen en tres. Hay contribución especial por seguridad social, hay contribución especial por mejora y contribución especial por gasto. Veamos en qué consiste cada una de ellas. La contribución especial por seguridad social es aquella en la cual los patronos están inscritos en un régimen de previsión social y en ese régimen pues, tienen que pagar ellos una cuota, una cantidad de dinero, y los trabajadores que están dependiendo de ellos pues también tienen que pagar una cuota. Esto es algo obligatorio, como lo dijimos ya al inicio. El patrono, una vez que tiene determinado número de trabajadores, tiene la obligación de estar inscrito en el régimen de seguridad social aquí en Guatemala, o sea, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y cuando uno ingresa a un trabajo cuyo patrono está inscrito en el régimen de seguridad social, al trabajador no le preguntan si está de acuerdo en pagar una cuota por seguridad social. Al trabajador le dicen: usted va a ganar el salario mínimo, que es de 3.800 y algo aproximadamente,
Pero cuando va a recibir su salario, encuentra con que hay un descuento de la cuota de contribuciones especial de seguridad social. Y entonces él puede reclamar que no quiere pagar esa cuota porque nunca va a hacer uso del seguro social. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque este es un tributo que se cobra en la fuente, como les explicaba yo con respecto a los impuestos indirectos. Y entonces el trabajador asume las mismas obligaciones que está asumiendo el patrono. Lo bueno es que esa obligatoriedad se convierte en beneficios para la persona que lo está pagando. Hay beneficios personales y beneficios económicos. Por ejemplo, el beneficio personal es que hay hospitales para enfermedad común, para emergencias, les proporcionan medicina. No vamos a entrar en la discusión si el Seguro Social presta un buen servicio, un mal servicio, son prestos voluntarios. No. Aquí estamos explicando cómo es que funciona la seguridad, la seguridad social, o sea, la contribución especial de seguridad social. Y entonces ustedes están recibiendo un beneficio personal, que también se traduce en un beneficio económico en un momento dado. Si alguna persona sufre un accidente y pierde parte de la mano o del brazo o una pierna, pues el Seguro Social le tendrá que dar una pensión para suplir la deficiencia de que ya no va a poder trabajar. Todos ustedes, si tienen la suerte que he tenido yo de llegar a esta edad y que he estado tributando durante todo este tiempo esta contribución social de la seguridad social, pues les van a pagar una pensión por vejez, como la que yo estoy gozando. Pero para eso tienen que llegar a esta edad. Y entonces ahí vemos traducidos esos beneficios de carácter económico. La contribución especial de seguridad social, entonces, es un pago obligatorio. Siempre se hace en dinero, está basado en ley, y que el hecho generador consistirá en ingresar en un trabajo en el cual el patrono está inscrito como contribuyente de esta contribución especial. Y entonces automáticamente al ingresar como trabajador a esa empresa, él queda formando parte, inmerso dentro de ese hecho generador, y es inscrito en el régimen. Y para el efecto le van a descontar. Tanto paga el patrono una cuota como la va a pagar el trabajador. Esto va a concluir la obligatoriedad en el momento en que deja de trabajar en el lugar y posteriormente llega a trabajar en la economía informal, y entonces ahí sí ya no va a ser sujeto del pago de esta contribución. Bueno, esto es lo que vamos a hablar de la seguridad social, beneficios personales y económicos. Veamos en qué consiste la contribución especial por mejora. Esta contribución está relacionada directamente con la propiedad de inmuebles. O sea, el que se ubica dentro del hecho generador tiene que ser propietario de un inmueble. Pero no es suficiente ser propietario de un inmueble, sino que el Estado central o el municipal tienen que realizar una obra enfrente o cercana a la ubicación del inmueble. Y entonces, con la creación de esa obra, esa propiedad va a adquirir mayor valor. Y entonces se cumple la existencia de un principio económico llamado plusvalía. Entre más beneficios por obras realicen
los entes estatales, mayor valor va a adquirir la propiedad. Y entonces aquí el beneficio es de carácter económico. Les voy a poner un ejemplo para que después hablemos de las características. Hace muchos años, pero ya bastantes años, para salir de Guatemala al occidente, la carretera que se utilizaba no es lo que ustedes conocen actualmente como la calzada Roosevelt, sino que es la calzada que inicia donde termina la calzada San Juan al llegar al periférico, y ahí empieza la famosa calzada Mateo Flores, que va a salir directamente hasta la parte de arriba donde está el seminario nacional. Esa era la carretera antigua para accesar al occidente. Era una carretera de tierra, los drenajes estaban a flor de tierra. Cuando se construye la carretera, la calzada Roosevelt queda en total abandono. Y entonces en la parte que corresponde a Misco, los drenajes estaban a flor de tierra. Había un camino por donde serpenteaban, ni siquiera en línea recta, sino que iba serpenteando alrededor de esos drenajes. Habían aves de corral, se le llama, pero ahí andaban libremente en la calle, cerdos circulando. No me acuerdo si habían más animales, lo que sí me recuerdo es que habían frutales sembrados enfrente de las casas, árboles de banano y algunas otras especies de frutos. ¿Cuánto podía valer un inmueble de los ubicados ahí en esa calle? Y que en invierno se volvía totalmente intransitable. Eran los lugares donde tenían sus residencias todas estas personas. Con el tiempo, la Corporación Municipal de Misco decide que hay que buscar más accesos porque se está incrementando la circulación de vehículos. Y entonces empieza todo lo que es la programación, planificación de la construcción de lo que ahora conocemos como la calzada Mateo Flores. Se establece, de acuerdo a los cálculos que hacen los ingenieros, los economistas y todos los involucrados en la planeación, de cuánto va a ser el monto de la obra. Y de ese monto, pues deciden aplicar este tributo de contribución especial por mejora. Y este tributo funciona en que la mitad de la obra lo costea el ente estatal o municipal y la otra mitad lo pagan los propietarios de los inmuebles que van a resultar beneficiados con esta figura de la plusvalía. Y no solo van a gozar de esos beneficios de plusvalía los inmuebles que están frente a la obra, sino los aledaños. Y entre más se va alejando, menos es el beneficio económico, o sea, de ganar plusvalía. Y entonces todos esos cálculos son los que se hacen para ver hasta dónde se va a realizar ese cobro con carácter obligatorio. Viene la municipalidad y hace todos esos cálculos, hace las comunicaciones a los que van a ser los sujetos pasivos de esta contribución especial y les dice cuánto es el monto que tienen que pagar por una sola vez. Y aparte de ese monto, pues que pueden hacer por plazos. Por otro lado, les señala que es un solo pago. O sea, no se va a repetir el pago. Y les manifiesta los beneficios que van a obtener. Así actuó la municipalidad de Misco. Y entonces muchos de los vecinos empiezan a pagar su contribución especial por mejora. Otros
se acogen al pago a plazos. Pero hay algunos que se resisten, como siempre sucede en nuestro medio, y no pagan. El pago va decreciendo en atención a cómo se va alejando el inmueble de donde está realizándose la obra, hasta que llega el momento en que el inmueble ya no está gozando de plusvalía por la construcción. Entonces la gente ya no tendrá ninguna obligación de pagar y por lo tanto nunca les fueron enviados los panfletos donde se daba toda la información y cuánto tenían que pagar. Pero en el camino, algunos meses después, cuando ya muchos habían pagado la contribución especial, que ya se estaba finalizando la obra, viene una persona o un grupo de personas que no estaban de acuerdo con el cobro e interponen una acción de inconstitucionalidad y la Corte declara con lugar la inconstitucionalidad. ¿Cuál fue la razón básica por la cual la Corte declaró inconstitucional el cobro? ¿Alguien que quiera escribir algo? ¿Cuál fue la razón? Dice Dalis que todavía hay una calle de terracería. Vamos a ver. Yo que circulo bastante por ahí, no hay ninguna calle de terracería, todo está asfaltado. Hasta llegar al entronque con el periférico. Bueno, ya que nadie escribe, la razón por la cual la Corte declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad es sencillamente porque, como dice Emily Rodas, que acaba de escribir, no estaba regulado en la ley. Esta contribución especial fue creada por la Corporación Municipal de Misco. Y de acuerdo a la Constitución, ellos no tenían facultades para hacerlo. Entonces la municipalidad ya no pudo ejecutar a todos los que no habían pagado esa contribución. En la otra sección alguien preguntó, ¿y los que ya pagaron podían pedir la devolución? Pues claro que podían, basado en esa sentencia. Pero los montos no reflejaban lo que realmente le iba a cobrar un abogado para hacer todo ese trámite. Además de que muchos estaban satisfechos con la obra que se había realizado y que realmente benefició a todos los propietarios de esos inmuebles, revalorizando sus propiedades. Pero esa fue la razón por la que se declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad, porque las contribuciones especiales por mejora, según el 239, deben de ser autorizadas por el Congreso de la República. De este ejemplo que les acabo de citar, pues prácticamente se derivan, o podemos ya citar las características. Son pagos que se efectuaron en dinero. Su carácter fue un pago obligatorio, pues existía la amenaza de que si no se iba a hacer el cobro por un juicio económico coactivo. Deben de estar basadas su existencia en una ley. Siempre va a existir una contraprestación. Son obligatorios, pero hay una contraprestación. El hecho generador es la realización de una obra pública, lo cual prácticamente aumenta el valor de la propiedad.
o de las propiedades vecinas a la obra. Siempre el autor del hecho generador es la administración estatal o municipal, porque ellos son los que van a realizar la obra. Pero además, una característica muy específica es que solo se paga una vez. La cantidad que señala el constructor de la obra se paga una sola vez. Y a partir de esa vez que lo pagó, ya no tiene que erogar ninguna cantidad de dinero. Los ingresos, esta es otra característica, los ingresos que se obtienen son para sufragar la obra. No se puede utilizar para ninguna otra obra o ningún otro fin. Los ingresos son para sufragar la obra. Y los recursos que se captan no deben de exceder al costo de la obra que le ha sido asignado a los contribuyentes especiales por la obra que se está realizando. Ahí tienen ustedes cómo es que funciona la contribución especial por mejora. Está ligada totalmente a la propiedad de un inmueble. Ahora yo siempre me hago esta pregunta: ¿cómo hace el propietario de ese inmueble para gozar de ese beneficio económico? Si lo que estamos hablando es de plusvalía, o sea, el aumento en el valor del inmueble. Eso no se traduce en efectivo, como en el caso de la contribución especial por seguridad social. Yo pagué cuántos años X y hoy estoy recibiendo un beneficio económico, una pensión. En esta, por mejoras, no. Lo único que estoy ganando es una plusvalía, o sea, aumenta el valor del inmueble. O sea, nunca voy a ver dinero en efectivo. Pero si analizamos un poco más, encontramos que sí le puedo encontrar un rendimiento económico palpable, pero no directo, sino de forma indirecta. Por ejemplo, si yo rento la casa, pues el valor de la renta que voy a cobrar va a ser mucho mayor que si la casa estuviera frente a una calle donde hay, solo con decirles que hayan drenajes a flor de tierra, es suficiente para decir que el valor de la renta tiene que ser bajo. O sea, el arrendamiento del inmueble. 2, que venda el inmueble. Pero generalmente la gente no vende porque, máxime, si es un inmueble que viene de generación en generación trasladándose. Es la vivienda de los abuelos, después fue de los padres, ahora es de los hijos, va a ser de los nietos y así sucesivamente, no de todos, pero más de alguno de la familia se va quedando con el inmueble. Y la otra forma de poder beneficiarse ya materialmente es si obtiene en un banco del sistema, un crédito hipotecario. El valor del avalúo bancario va a ser mucho mayor que si no se hubiera realizado esa obra. Recuerden ustedes que ya les expliqué, y si no se los expliqué, se los digo ahora, hay 3 clases de avalúo. El avalúo fiscal, que es el que está contemplado en la ley del USIN. El avalúo bancario, que no es del monto del fiscal, pero tampoco del otro avalúo, que es el comercial. ¿Por qué el avalúo bancario es menor que el avalúo comercial? Porque en caso de no pago de la deuda hipotecaria, el inmueble, la demanda va a llevar incorporado intereses, mora y otros recargos. Y con eso posiblemente le llegue al valor comercial que tiene el inmueble.
Por eso es que nunca dan el dinero en préstamo los bancos conforme al valor comercial, sino conforme a lo que dice el valor del avalúo bancario. Bueno, ya les expliqué mi punto de vista sobre los beneficios materiales que puede obtener una persona. No son en forma directa, no percibe dinero, solo es el valor del inmueble. Lo que sí es cierto es que le va a afectar económicamente. ¿Por qué? Porque el valor del inmueble va a aumentar en el catastro municipal. O sea, va a tener que pagar un poco más de IUCI. Y por último, tenemos la contribución especial por gasto. Josué dice que si puede aumentar por un valor mayor el inmueble, rentar. Es el ejemplo que les puse. Esa es precisamente una forma de poder obtener beneficios. Pero si es el único bien que tiene y no tiene a dónde más irse a vivir, jamás lo va a rentar. Siempre va a estar viviendo ahí. Aquí dice Minor Arias, la contribución especial por mejoras se hubiera aplicado a aquellos inmuebles donde se iba a efectuar un polémico paso del nivel que el exalcalde de Villanueva quiso realizar en Aguilar Batres. Pues esas son obras municipales y en un momento dado sí generan plusvalía de los inmuebles. Sin embargo, como el trámite es en el Congreso de la República, no acceden a hacerlo. Yo sé que una de las políticas que se implementaron es que aquellas empresas inmobiliarias que iban a hacer grandes edificios, se les exigía, por el hecho de que iban a producir más congestionamiento, que hicieran pasos a desnivel, como sucedió al final de la calzada esta a Los Próceres, donde se construyeron, ustedes ven unas grandes torres, parece que fue la misma inmobiliaria, y entonces el compromiso fue que ellos iban a construir esos pasos a desnivel. Bien, Mario Silva ya le contestaron que los tres avalúos son el fiscal, el bancario y el comercial. Bueno, veamos ahora la contribución especial por gasto. Esta contribución no existe en Guatemala. Y la explicación sencilla es que la pagan aquellas personas que hacen uso exclusivo de determinadas áreas públicas, en perjuicio de los particulares que también hacen uso de esas áreas. El Estado es el que constantemente está velando, o las municipalidades, porque las carreteras estén bien, los asfaltos, que las calles y las avenidas no tengan baches, las municipalidades. Y es utilizado de acuerdo a ese principio constitucional de la libertad de locomoción por cualquier persona. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando una persona con su empresa empieza a hacer uso constante, diario, a toda hora, de una calle y una avenida? Un ejemplo. En una esquina, un señor alquila una bodega, y un industrial alquila una bodega y empieza a producir vestidos. Empieza por poco, pero va creciendo. Luego ya importa su materia prima. Y está produciendo grandes cantidades. El área que tiene rentada no le alcanza porque ya tiene más maquinaria. A 4 cuadras hay otra bodega y decide rentarla. Y ahí tiene depositada la materia prima y el producto terminado. Todos los días de la semana, incluyendo el sábado, van camiones con materia prima
y vienen camiones con producto terminado, haciendo uso constante de la misma calle y la misma avenida. Eso en perjuicio de los vecinos que viven en esa área, más de los que circulan provenientes de otros lugares. ¿Quién es el que está causando el deterioro de ese pavimento o de ese asfalto? Pues este productor, este industrial. A él se le debería aplicar una contribución especial por gasto para darle mantenimiento a esas áreas que él está utilizando constantemente por la actividad que realiza y por lo cual también causa deterioro en el asfalto. Sin embargo, eso aquí en Guatemala no existe. Vuelvo a repetir, no existe. Hace muchos años, yo les decía a los compañeros de la otra sección, la calzada Petapa, o avenida Petapa como le llaman, no es lo que actualmente ustedes conocen. Era una calle de tierra, una avenida de tierra, con muchos baches, muchos hoyos, cráteres. En invierno se ponía intransitable y la razón era muy sencilla. Todas las grandes construcciones que miran ustedes ahora no existían, sino que lo que habían eran grandes predios en los cuales se guardaban los contenedores y los containers, los furgones, los cabezales de las navieras que operaban aquí en Guatemala. Y entonces, mañana, tarde, noche y madrugada, había circulación de cabezales, unos que regresaban con el contenedor cargado, otros vacíos, otros que salían cargados para ir a entregarlos a donde correspondía, al importador, etcétera. Total, que eran varias navieras las que tenían ahí sus bases de operación. Y entonces toda aquella gente que vivía en esas colonias como Nimajuyú, Utorufino, pues estaban siendo afectados o fueron afectados por muchos años para transitar en eso, porque no existía la otra calzada Atanasio Tzul, eso es nuevo. La única forma de salir por allá abajo era por medio de la Petapa. Y desde luego los que ya poseían carro pues sufrían daños. Ahí pudo el Estado de Guatemala crear una contribución especial por gasto a estas empresas navieras que hacían uso constante y a toda hora de esa vía y que eran las que provocaban, aun cuando la municipalidad mandaba a bachar y a aplanar, al poco tiempo ya estaban en las mismas circunstancias por el peso de esos vehículos, más la carga que llevaban cuando venían del puerto, cuando salían de ahí del lugar para ir a entregar el furgón al importador. Sin embargo, nunca se dio. Hay un principio en la Constitución de libertad de locomoción y eso es lo que siempre se ha señalado como un vallar que no se puede saltar y que de inmediato interpondría una acción de inconstitucionalidad. Bueno, con esto terminamos la explicación de los tributos, de los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Dalis, si me puede escribir qué es Centro, no conozco. Bueno, veamos ahora una figura más, pero que no es un tributo. Fíjense, una figura más, pero que no es un tributo. Los arbitrios. Yo les dije que los tributos son todos aquellos pagos obligatorios que hacen los particulares a un ente estatal y que sirven para satisfacer necesidades sociales y que tiene su base en las normas de derecho tributario,
Eh, en este caso, desde el primer día de clases yo les dije, los tributos son 3: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Sin embargo, la Constitución dejó un gran vacío, les decía al principio, en ese 239 cuando omitió las tasas y solo dijo que el Congreso debe de crear los impuestos, los arbitrios y las contribuciones especiales. Con ello lo que hizo fue limitar a las municipalidades para que siguieran creando arbitrios en forma arbitraria y les limitó esa facultad, pero los refinanció con el traslado del cobro del IUCI y del IVA Paz. Y vuelvo a repetir, muchas municipalidades que siguen creando arbitrios disfrazados con el nombre de tasa. El arbitrio no está dentro del campo del derecho tributario, el arbitrio está dentro del campo del derecho fiscal. Cuando expliqué las ramas del derecho financiero, yo les dije, el derecho fiscal es un conjunto de normas jurídicas que regula todas las formas de obtener recursos del Estado, de los particulares, pero que no sean tributos. Y el mejor ejemplo de eso son los arbitrios. En una época la administración tributaria creó una famosa solvencia fiscal. Esa solvencia fiscal consistía en que todo aquel que pagara un porcentaje, no me recuerdo el monto, no me acuerdo si era un 1%, o 2 o 3, del total de sus ingresos declarados en el último ejercicio fiscal en el impuesto sobre la renta, obtenía el derecho a ya no ser fiscalizado por el Estado. O sea, muchos que sabían que estaban mal con sus libros, adquirieron esa solvencia fiscal. Pero eso nunca fue un impuesto, nunca fue una tasa, nunca fue una contribución especial. Yo ya les expliqué cómo funciona. Sencillamente fue un pago a cambio de una etiqueta que decía libre de fiscalizaciones tributarias de los periodos no prescritos. Y sin embargo se obtuvo dinero de los particulares. Esa es una de las formas que están reguladas dentro del campo del derecho fiscal. Los arbitrios es el otro ejemplo clásico. Los arbitrios son pagos de carácter obligatorio, tienen del impuesto la obligatoriedad. Y también tienen del impuesto de que no hay ninguna contraprestación. O sea, no hay beneficios por el pago de los arbitrios. O sea, el arbitrio y el impuesto pareciera que son lo mismo. Pero la gran diferencia es que el impuesto se le paga al ente central, se le paga al ente estatal, pasa al fondo común, con contadas excepciones que ya les expliqué en su oportunidad, y que va a ser utilizado esos recursos por el ente central para satisfacer las necesidades sociales. ¿Pero de quiénes? De todos los que están en su territorio. Mientras que el arbitrio, aparte de ser obligatorio, de no tener contraprestación, es un cobro que está creado por el Congreso en la actualidad y que antes eran las municipalidades lo que lo creaban, y que solo obliga a los que están en una circunscripción municipal, a excepción de leyes como el boleto de ornato, que tiene aplicación en todo el territorio de la República. Pero hace algunos años, antes de crear esta ley del boleto de ornato, no todas las municipalidades cobraban el boleto de ornato. Solo eran municipalidades un poco adelantadas con respecto a otras, como la de Quetzaltenango, Guatemala, Mixco, Villanueva. Yo me recuerdo,
eran las que cobraban el boleto de ornato. Pero nace la iniciativa por la unificación de las municipalidades y que era una forma de obtener recursos, y así es como presentan la iniciativa y se convierte en ley nacional el boleto de ornato, el arbitrio del boleto de ornato. Pero los fondos no van al ente central, los fondos se quedan en la municipalidad. Y la municipalidad, la autoridad municipal los puede utilizar en la forma que considere más conveniente, ya sea para sus propias necesidades o para la atención de las necesidades de las gentes que están en su municipio. Pero si yo pago el boleto de ornato, yo no le puedo exigir al alcalde que vaya y me ponga luz en el frente de mi casa. No funciona así. Si yo tengo ingresos y determinados los montos, entonces tengo obligación de pagar. Tan es así que incluso en algunas empresas lo descuentan. En trámites estatales les exigen la presentación del boleto de ornato. Para hacer uso de algunos servicios como los rastros, ustedes tienen que pagar un arbitrio. Bueno, los que se dedican a esas actividades de destace. La gente que trabaja en los mercados con ventas, por el uso del piso en un mercado, pues paga el arbitrio, piso de plaza. Y así podríamos enumerar muchos más ejemplos de arbitrios. Pero lo importante es que sepan que los fondos se quedan en las municipalidades. Entonces nos damos cuenta que sí hay grandes diferencias con respecto a la existencia de los impuestos. ¿Cómo podríamos definir lo que es un arbitrio? Bueno, son los pagos en dinero que hacen los vecinos que residen en una circunscripción municipal. Son los pagos que hacen los vecinos que residen en una circunscripción municipal a las autoridades correspondientes del municipio, una vez que se ubican dentro del hecho generador que establece la ley. Una vez que se ubican dentro del hecho generador que establece la ley. ¿Cuáles son sus características? Ya así en forma concreta de todo lo que he explicado. 1, se pagan en dinero. 2, son pagos obligatorios. 3, no hay contraprestación, o sea, no hay beneficios. 4, lo exigen las municipalidades. 5, los fondos los utiliza la propia municipalidad que lo cobra. Los fondos los utiliza la propia municipalidad que los cobra. 6, su campo de estudio está dentro del derecho fiscal. Su campo de estudio está dentro del derecho fiscal. 7, su exigencia se da únicamente dentro de la circunscripción municipal. Su exigencia se da únicamente dentro de la circunscripción municipal. Y se rige por el principio de legalidad. Se rige por el principio de legalidad. Conforme a ese artículo 239, del cual les dije que es lectura obligatoria de la Constitución. Ejemplos de ya les mencioné el piso de plaza, el boleto de ornato, el uso de los rastros, las licencias de construcción. Todos estos son arbitrios, hay muchos más. Solo como
un recordatorio. Se recuerda que ejemplos de impuestos directos, el impuesto de la renta, el USIN, impuesto de circulación de vehículos. Impuestos indirectos está el IVA, los derivados del petróleo, los impuestos de importación, la producción de bebidas alcohólicas, bebidas carbonatadas, y hay la fabricación y comercialización del cemento. Hay muchos más, pero con esto es suficiente para lo que yo pueda presentar en el examen. Cite dos ejemplos de impuestos directos o indirectos o de arbitrios. Es para que lo tomen en cuenta. Unos comerciales. No he recibido ninguna información de que se vayan a cambiar el horario de los exámenes como fueron publicados. No han dicho nada. Así que empiecen a estudiar. Yo les ofrecí que iban esta semana a mandarles material y los laboratorios, y así va a ser. Pero les dije, empiecen a estudiar leyendo la ley del presupuesto, orgánica del presupuesto, la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, la ley de libre la de divisas, se me fue el nombre ahorita, y la otra cuestión que les quiero informar, libre negociación de divisas. La otra cosa que les quiero informar es que en lo que se refiere a los exámenes del primer parcial, pues ya los califiqué todos. El día de hoy me dediqué a engrapar la parte teórica con la parte práctica. Mañana voy a sumar la teoría y la práctica para la nota total. Y yo creo que para el miércoles ya voy a estar pasando las notas a los cuadros oficiales para que ustedes tengan conocimiento. Para mucha satisfacción mía, hay bastantes alumnos, ya cuando empecé a calificar todos, que sí se dedicaron a estudiar y que tienen notas mayores de 20. Pero una gran mayoría está muy mal. Solo se pusieron a contestar por contestar, como se los dije en clase. Otros pues me ayudaron a no poner tantas palabras que no correspondían y solo contestaron 3 o 4, y de esas 3 o 4, pues las 4 estaban bien, tienen 4 puntos, lo demás lo dejaron en blanco, conscientes de que no iban a estar escribiendo cosas que no correspondían. Muchos en la práctica solo tienen 2 casos buenos, y lamentablemente, pero así como lo oyen, lamentablemente, tanto de la sección C como de la D, hay varios que tienen 0 en la teoría y 0 en la práctica. No sé qué van a hacer los compañeros que están en esa situación, tienen que estudiar mucho para el segundo parcial para poder pasar de zona mínima. Próximo miércoles, entonces, les doy, si todo va conforme a mi programación, los resultados, y si no, el jueves pues van a tener la oportunidad de verlas. Nos vemos el próximo miércoles para continuar con otro tema de la teoría general de la tributación. Que tengan buena noche.